Salvador Freixedo fue un sacerdote católico español y miembro de la Compañía de Jesús, ufólogo e investigador de temas paranormales. Fue invitado como ponente en numerosos congresos internacionales, tanto en Europa como en América o Asia, así como colaborador de diversas revistas paracientíficas como Mundo Desconocido, Karma 7 o Más Allá, entre otras. También participó en numerosos programas de radio y televisión dedicados a este tipo de temáticas. Nació en Carvalhiño, en Orense, Galicia, en el año 1923, en el seno de una familia profundamente religiosa. Su hermano era jesuita y su hermana era monja. A los 5 años, su familia se trasladó a Orense, donde inició sus estudios, haciendo párvulos en las monjas de San Vicente Paúl y bachillerato en el Instituto Otero Pedrayo. A los 16 años ingresó en la Orden de los Jesuitas, siendo ordenado sacerdote en el año 1953, en Santander, España. Perteneciendo a dicha orden 30 años, residió en diversos países de América desde el año 1947, ejerciendo sus labores como jesuita, enseñando historia de la Iglesia en el Seminario Interdiocesano de Santo Domingo, República Dominicana, y fundando el Movimiento de Juventud Obrera Cristiana en San Juan de Puerto Rico, siendo viceasesor nacional del mismo en La Habana, en Cuba. Cursó estudios de Humanidades en Salamanca, de Filosofía en la Universidad de Comillas, en Santander, España, de Teología en el Alma Colegio de San Francisco, California, de Ascética en el Mont Laurier, en Quebec, Canadá, de Psicología en la Universidad de Los Ángeles, en California, y en la Universidad de Fordham, Nueva York. Desde la década de 1950, su posición crítica con las posturas de la Iglesia Católica y la publicación de algunos libros le condujeron a la cárcel y a la expulsión de países como Cuba y Venezuela, así como a su exclusión de la Orden de los Jesuitas en el año 1969. Desde los años 70 se dedicó a la investigación en el campo de la parapsicología, en especial del fenómeno ovni y su relación con el fenómeno religioso y con la historia humana, publicando diversos libros sobre el tema y fundando el Instituto Mexicano de Estudios de Fenómeno Paranormal, del cual presidió el primer gran congreso internacional organizado por dicha institución. Falleció el 25 de octubre del año 2019. Salvador Freixedo nos dejó una gran cantidad de información sobre cómo actúan las entidades arcónticas, los arcontes, haciéndose pasar por dioses en la antigüedad, manipulando a la humanidad para crear las religiones y otros movimientos como por ejemplo la nueva era y el contactismo. Ya dijo que la ufología está mal enfocada, ya que se trata más sobre el tema de los avistamientos ovni que no de la procedencia de estas entidades y los intereses ocultos de esos seres. Explicó en varias ocasiones el porqué de la aparición de estas entidades en zonas de conflictos o grandes catástrofes. A continuación, dejo un audio sobre una de las ponencias de Salvador Freixedo. ¿Por qué cree usted que la población en general no tiene ni idea de esto que está usted planteando? Porque a los dioses, como yo les llamo, les interesa muchísimo que no nos demos cuenta. Siempre lo han intentado, ya han inventado cosas, etcétera, para que no nos demos cuenta. Y a los que mandan en este mundo, a los hombres, a las supremas autoridades, las visibles y las invisibles, es decir, las que no conocemos, que están detrás de los antiches que mandan hoy día en las naciones, a ellos también les interesa muchísimo el que no nos enteremos, porque le podía pasar a la humanidad como me pasó a mí, es que se revela, dice, como estos bandidos son los que nos están mandando. De modo que ha sido siempre un interés doble, del que no nos enteremos, y por eso han utilizado toda suerte de cosas, incluso la muerte, ¿entiendes? Han matado a mucha gente. Te podía dar, yo tengo una lista como de 30 personajes importantes. Si tú y yo hablamos de ovnis y por ahí no somos nadie, pero como hable, por ejemplo, Forrestal, que era nada menos que ministro del Interior, como dicen allá, secretario, y almirante, y fue el único que se le opuso al presidente, al que vino después de Eisenhower, que eso había que decírselo al pueblo, y lo tiraron desde el piso 16, que claro, como dicen siempre, se suicidó. Claro. Y como él, te puedo decir una lista de 30 personas importantes que se las han ido cargando, pero que conozcamos, pero es que son muchísimas las que se han cargado. Ya te digo, cuando quiere uno desvelar la realidad, pues se lo sacan de medio y se acabó. Y luego ha habido casos como cuando, por ejemplo, hicieron los ovnis en los años del 53, creo que fue una cosa descarada encima del
del Capitolio, y salían los aparatos, los cazas que tiene ahí muy cerquita en Washington, hay una base aérea, salían, y los ovnis, ¡pum!, en vertical se iban para arriba, desaparecían. Los pobres cazas tenían que volver abajo, porque se les acababa la gasolina, además no podían subir tan alto, y volvían a bajar los ovnis, y así estuvieron jugando con ellos. Eso, luego también lo taparon de mil maneras, y como ese han hecho 40.000, no sé si tú conoces, por ejemplo, Sturrock. ¿Quién fue Sturrock? ¿Quién fue Dawkins? Declaraciones oficiales que ha ido haciendo el gobierno norteamericano para decir que los ovnis, que el informe Condon fue el primero de todos, sí, que son mentiras, que eso no existe por ahí. Y la Fuerza Aérea ha dado 2 de estas cosas también. Y sin embargo, ya poco a poco, ahora los diversos gobiernos como el de Brasil, el francés, el belga, están diciendo ya la verdad. No dicen toda la verdad, pero ya la están diciendo. Y esto no sea a propósito de venir. Bueno, hablábamos de por qué no tenemos ni idea, ¿no? La población, cómo es que hablar de esto es una locura, como dice usted. Sí, por eso, porque además desprestigian inmediatamente al que habla así, lo desprestigian. Yo algo de eso he padecido con alguna autoridad de Sudamérica, cuando hablas de cosas tremendas que ponen al pueblo pues en ascuas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando empieza a haber muertes, como ha habido en algunos países, por ejemplo en Brasil, yo las pude ver de cerca en México. En una región aparecían los bebés, aparecían muertos al lado de su mamá sin sangre ninguna. Yo lo publiqué y enseguida me llamaron al orden las autoridades que me dejara de decir cosas, y como yo era extranjero allí en México, pues que me largaran para afuera. Y bueno, yo hablé un poco más y me fui cuando me dio la gana. Pero ya te digo, le ponen a uno el silencio porque no les gusta que se hable de esas cosas. ¿De dónde vendrían, además? ¿Usted lo sabe, estos dioses? 40.000, sí, primero, muchos no vienen de ningún sitio porque no son, diríamos, seres físicos, son de otras dimensiones. En cuanto te sales de lo que ves, lo que tocas, lo que oyes, lo que palpas y lo que hueles, ya los hombres estamos perdidos. Estamos sí, en una jaula de espacio y de tiempo y de 5 sentidos. Y el cosmos es muchísimo más grande. ¿Entiendes? Entre lo que nos dice el Hubble, el telescopio ese, y el Kepler que acaban de poner ahora, que dicen que hay más de 100.000 galaxias, no sistemas solares, de galaxias, uno dice, bueno, pues eso es bárbaro. Entonces uno empieza a sospechar ya de todo, de que la vida, lo que vemos tan real, que podemos tocar al lado, es no más que un holograma, claro. Es algo que nos han puesto ahí, que todo es virtual. El cosmos es tan gigantescamente bárbaro que uno se pone a temblar. Y ahí es donde también se vienen a tierra todas las creencias religiosas, porque los dioses que nos han presentado allá, las otras religiones, pero incluso el nuestro, un dios que le gusta la sangre y quiere que le maten cabritos y que le maten vacas y por ahí, pero ¿qué clase de dios es esto, hombre? Se ríe uno ante eso, ¿verdad? Y uno piensa así que son infantilidades del hombre. También es curioso. También es curioso que el símbolo de la religión católica sea la cruz, ¿no? Es decir, el padecimiento final de su representante, ¿no? Sí, ciertamente. En ese libro, en ese escrito que te mandaré, que te lo voy a mandar hoy mismo, y así pues ahí verás algo de cómo yo trato de explicarme por qué la cruz y por qué el sufrimiento, que realmente pones el dedo en la llaga, por qué demonios los más acercados a Dios, los místicos, se les exige sufrimiento, bueno, a todos, porque las tesis no es más que oblígate, suprímete cosas, cástrate en cierta manera, claro. Y así llegarás a Dios. Digo, pero ¿por qué tanto dolor? Y es que de por medio, ya te digo, hay ciertas influencias malévolas que nos engañan mucho. Nos han engañado y nos siguen engañando mucho. Por eso el hombre lo que tiene que hacer es usar el don más grande que le ha dado la providencia, que es la providencia de la naturaleza, que es su razón. Tú atenta a lo que te diga tu razón, y si te equivocas, pues trata de consultar, pero como decía Buda, no creas nada lo que te diga. Vete tú con tu mente descubriendo las cosas, claro. Y a donde llegues, ahí llegas tranquilamente y nadie te puede hacer nada.